Gracias, Tata. Así que de la Cámara de Comercio de Bogotá regresamos aquí a Cartagena, al centro de convenciones, en donde, como les decía, nos encontramos con la senadora Paloma Valencia, que muy amablemente vino a sentarse aquí al stand de Blue Radio en el centro de convenciones. Senadora Valencia, mil gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias, Camila. Feliz de estar aquí con ustedes y poder conversar sobre todo lo que está pasando en nuestra Colombia, que casi no pasa nada. Que pasa de todo, y hay algo que me sorprende, que lo veníamos hablando ayer al mediodía cuando supimos la aprobación en tercer debate de la reforma a la educación, y es cómo se están viviendo como dos especies de discursos en el país. Uno, el del presidente Gustavo Petro, supremamente confrontacional con la oposición, igualmente de la oposición también confrontacional, y otro, lo que pasa en el legislativo, en donde se les está aprobando absolutamente todo. Entonces no se entiende qué es lo que está sucediendo, porque tenemos un discurso por un lado y por el otro en el Congreso están pasando las cosas. Pues yo creo, Camila, que aquí lo que estamos viendo es, primero, que el gobierno le gusta mucho más hablar que hacer, y entonces cree que porque uno apruebe leyes, pues el mundo cambia, y todos sabemos que una ley, por buena que sea, pues no cambia el mundo, es un montón de papel lleno de palabras que nada hace. Las leyes sirven en la medida en que usted salga a implementarlas y las políticas públicas se desarrollen. Me parece que el gobierno lo que siente es que ellos querían hacer un cambio, tienen unas ideas del cambio, pero pues dicen y no pasa nada. Un poco como lo del sistema de salud, Camila, que decían, es que tenemos un súper sistema de salud. Yo no decía, ustedes no tienen un sistema de salud. Sí, nosotros tenemos un sistema de salud preventivo. No, es que la salud preventiva es como una idea, eso no es ni una política pública, ni muchísimo menos un sistema. Y lo implementan en los maestros y se sorprenden de que la buena voluntad pues no ocurre sola. Las políticas, las ideas son ideas, para llevarlas a una política pública es muy difícil, construir sistemas es una cosa muy compleja y luego implementarlos exige mucho tiempo, trabajo y ajuste permanente. Entonces yo creo que el mensaje para los colombianos es, el Congreso le ha aprobado la gran mayoría de las cosas a Petro, lo único que se le ha hundido es la reforma a la salud, que la rompió a base de no pagarles, ya acabó con el sistema también, pero todo lo demás, si ellos además tienen un mínimo disposición a conciliar, pues se logra sacar adelante. Pero entonces esto hace parte de lo que se ha venido hablando desde un principio, de ese gran acuerdo nacional. El Congreso de la República le está trabajando, incluso ustedes desde la oposición en el Centro Democrático, a hacer un acuerdo nacional y a no ser una talanquera, como ha dicho el propio presidente, de no permitir que el cambio avance. Ustedes están ahora en esa actitud de decir, bueno, conciliemos y salgamos adelante con las propuestas que se tienen desde el Ejecutivo. Camila, yo diría que desde el principio nuestra actitud ha sido la de buscar lo que es bueno para Colombia. Lo que pasa es que usted, cuando va a sacar una ley estatutaria, puede decidir que solamente las ideas de izquierda radicales son las que se pueden implementar en Colombia de aquí para adelante, o puede sacar una ley que permita que tanto las ideas de izquierda como las ideas de derecha se puedan desarrollar en el marco de la misma ley, que yo creo que es lo que es sano para un país. Si usted piensa en la alternancia de poder, usted no puede imponer en la ley cosas que son ideológicamente contrarias a la otra mitad del país o al porcentaje que eso represente. Tienen que las leyes tener el espacio para que quepan las visiones de todo el mundo. Y yo creo que de eso es de lo que se trata, porque es después usted como gobierno el que logrará ejecutar y dar las prioridades de acuerdo a su visión de la educación. Y le pongo un ejemplo. En el proyecto de ley decían que el Estado prácticamente solo podía financiar educación pública. Pues ninguno de los que estamos en otras orillas políticas podemos aceptar eso. Yo creo que la división entre la educación no es entre pública y privada, la división en la educación es entre con calidad y sin calidad, y el Estado tiene que invertir en todo lo que tenga calidad, por supuesto, con una relación costo-beneficio, no tiene que comprar lo más caro, pero que con la plata que usted va a destinar, compre lo mejor que puede comprar, sin importar si es público o privada. Entonces, a la izquierda le duele mucho que la ley no diga que solo se puede financiar la educación pública. Pues entonces yo diría, no, porque es que tiene que ser una ley donde quepa todo el mundo, donde si llega un gobierno de otra afiliación política no tenga que derogar la ley estatutaria para volver a empezar. Creo que la regla, Camila, que yo me he impuesto como opositora es: trabajemos para construir sobre lo construido, construyamos piezas donde no importa quién llegue, se pueda parar y trabajar con lo que hay, porque lo que no le puede pasar a Colombia, que a veces siento, es que se la pase en el mapalé, 2 pasos para adelante y 2 para atrás.
Senadora Valencia, hay algo que tenemos todos en la cabeza en este momento por la misma coyuntura y es, bueno, oyendo hablar de la Universidad Nacional, etcétera, estamos pensando es en la educación superior. Y cuando se habla de reforma a la educación, pues siempre se tiene en la cabeza es universidades o educación, bachillerato, pero le quiero preguntar por primera infancia y por primaria, porque es que si ahí no hay nada, si no están las bases, pues de qué estamos hablando. ¿Qué es lo que está conversando esta ley sobre primera infancia y sobre primaria? Pues lo primero es que Colombia ya ha hecho muchos esfuerzos en primera infancia. Lo que pasa es que nos hemos quedado, yo creo que cortos en recursos, pero tienes toda la razón, la primera brecha de equidad que tiene este país está en la primera infancia. Mientras los niños que tienen recursos pueden entrar al colegio a partir de los 3 años, incluso 2, los niños de los sectores más pobres terminan quedándose en la casa sin estimulación y ahí empiezan a aparecer distinciones y diferenciaciones que afectan a lo largo de la vida. El proyecto lo que dice es que habrá escolarización obligatoria, escolarización a partir de los 3 años, que nosotros acompañamos. Viene una discusión que será muy interesante y esa escolarización tiene que ser mayoritariamente pública o si podemos usar también la existencia de lo privado para que haya un sistema mixto, que es finalmente en lo que yo creo. Pero digamos que quedó claro que esa primera infancia va a quedar escolarizada de manera, digamos, que la educación empieza a los 3 años de edad. Y eso es muy importante. Lo segundo, yo creo que se lograron unos avances importantes en lo que se consagró en la educación básica. Por ejemplo, decía el gobierno, vamos a incorporar ciencia, artes, cultura, deportes, que lo hemos venido hablando desde que se propuso la jornada única escolar, que es fundamental, porque ese era el otro gran problema. Mientras los niños del sistema público tenían una jornada de solo la mañana o solo la tarde, los niños del sistema privado pasaban todo el día. Entonces era muy importante lograr la jornada única, en lo que se había avanzado. Y finalmente, lo que se dijo, que yo creo que es muy significativo, fue incluyamos todo eso, pero hagamos énfasis en las 3 habilidades de la educación en las que estamos fallando y por las cuales perdemos las pruebas PISA: lectoescritura, ciencias y matemáticas, que son el fundamento para que esa educación le permita avanzar a una secundaria y luego una educación superior con unas bases que lo dejen salir adelante. Entonces yo creo que eso quedó bien resuelto en la ley. Senadora, usted hace unas semanas hacía fuertes críticas a esta reforma educativa por cuenta de la autonomía universitaria. Finalmente el gobierno termina cediendo y pues lo que, como lo decía Camila y hablábamos ayer aquí, terminan votando a favor de esta iniciativa congresistas de la oposición como usted, como María Fernanda Cabal, como David Luna. ¿En qué cede el gobierno en autonomía universitaria? Porque hoy al mismo tiempo está citando a un Consejo Superior Universitario en la Universidad Nacional donde se muestra una resolución y se está buscando nuevamente imponer un rector encargado en la Universidad Nacional? A mí me preocupa mucho la actitud del gobierno, porque es un gobierno que decidió tomarse la Universidad Nacional. Y esa es una tentación que pueden tener todos los gobiernos. Por eso la Constitución del 91 sabiamente creó la autonomía universitaria, que es una barrera para decir las decisiones de las universidades las toman las universidades. El gobierno pretendía destruir la autonomía universitaria porque quería imponer a todas las universidades públicas y privadas la elección popular de rectores, ¿sí? Que las comunidades universitarias voten y elijan el rector. A mí me parece que eso es bastante equivocado por muchas razones, pero independientemente a eso, me parece que es gravísimo que pretendan imponernos la obligación, porque de lo que se trataba finalmente es de quedarse con la rectoría de la Universidad Nacional. De lo que yo he visto en lo que pasó en la Universidad Nacional, de la cual hice también un debate la semana pasada, mostramos cómo el procedimiento que se ha usado para elegir los rectores ha sido siempre el mismo. De hecho, los últimos rectores, ninguno ha ganado la consulta de la comunidad. Es decir, la participación de la comunidad se da, pero esos no han sido los que terminan siendo elegidos. Ellos eligen los 5 candidatos, esos 5 candidatos van a la universidad, van al Consejo Superior y el Consejo Superior se reúne y decide cómo va a ser la elección y vota y eligen.
Aquí, ¿qué pasó? Que el gobierno estaba convencido que tenía los votos y resultó que se le voltearon 2 de los votos, empezando por la representante de los estudiantes. Entonces se les voltearon, pero eso no hace el voto nulo. Y entonces dice la ministra, sí, pero es que lo volvieron secreto y decidieron decir que ellos no eran los que habían votado en contra. Eso tampoco hace el voto nulo. Todos los colombianos votamos secretamente en elecciones y eso no significa que las elecciones no sean válidas. Hay un rector electo en la Universidad Nacional y lo que está pasando es muy grave, porque fíjese que la representante de los estudiantes que había denunciado amenazas, que siguió denunciando amenazas, después de tantas amenazas termina renunciando. Y entonces ahora nombran una nueva que seguramente sí está alineada con el gobierno y ahora sí quieren hacer la elección. Eso es un atropello contra el rector que eligió válidamente el Consejo Superior. Senadora Paloma Valencia, aquí hace algunos minutos estuvo en Asobancaria el presidente Iván Duque, estuvo moderado por la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, que para nadie es un secreto, va a ser candidata a la presidencia de la República. El presidente Duque dijo, bueno, hay que empezar a pensar ya en el tema de las elecciones del 2026. Petro también, ya lo ha dicho el presidente Petro, que hay que pensar en esas elecciones y usted claramente pues es uno de los nombres que suena para ser candidata desde el Centro Democrático. Yo me sueño, ya sea de la izquierda o de la derecha, del centro, de donde sea, que en Colombia haya una mujer presidenta. Ese creo que es un sueño que tenemos muchas, como ocurrió en México. ¿Usted ya le está trabajando este tema? Pues trabajándole, Camila, no en el sentido que yo tenga una estructura política y una campaña armada, pero trabajándole mostrando resultados. Yo creo que yo he hecho unas legislaturas que muestran resultados ya. Yo logré frenar ese Ministerio de la Igualdad, que era un despilfarro de recursos, 1.300.000.000.000, de los cuales 900.000 eran burocracia. Logramos hundir la reforma a la salud, y digo logramos porque yo fui muy activa en la pedagogía y en crear, digamos, los movimientos que lograron finalmente hundir eso. Fui tal vez una voz protagónica en ganado en el tema de la pensional. Estamos logrando los acuerdos para la estatutaria de educación. Es decir, yo creo que mi campaña consiste en mostrarle a los colombianos que uno sí puede dar resultados. ¿Y cómo va a ser usted dentro del partido y dentro de ese sector para que de verdad haya un proceso y no termine siendo el que diga Uribe? Porque lo que pasa en esas colectividades es, bueno, se hacen los procesos, supuestamente las encuestas, etcétera, etcétera, y al final es el guiño que haga el exmandatario. No, yo creo que aquí hay espacio para que el ciudadano participe y que definitivamente sea un candidato que sea viable. Yo creo que el partido tiene que elegir un candidato, espero ser yo, y luego hay que liderar una gran alianza nacional. No contra Petro, Camila, porque Petro ya se va. Una gran alianza nacional para construir y solucionar en Colombia los problemas que tenemos. Un país de ingreso medio como este no tiene derecho a tener pobreza extrema. Usted no tiene por qué tener personas que están comiendo una vez al día en Colombia. Usted no tiene cómo sostener una sociedad donde 3 millones de jóvenes no están haciendo nada porque no encuentran un sentido a su existencia. Usted no tiene derecho a tener un país con 47% de hogares liderados por mujeres solas, madres cabeza de hogar, donde la gran mayoría ganan menos de un salario mínimo. Ahí es donde está el trabajo, ahí es donde debemos tener, digamos, una apuesta entre varios partidos, no contra Petro, sino de defender la democracia y de solucionar los problemas de los colombianos, que no son de izquierdas ni de derechas, son problemas reales que necesitan soluciones reales. Mire, y a problema... Hugo Mario, adelante. No, Camila, es que está hablando la senadora Valencia de una alianza. El expresidente Duque habla de una alianza nacional republicana para evitar que haya una constituyente y obviamente para enfrentar a la izquierda en las próximas elecciones. ¿Esa alianza que usted plantea es con quién, senadora Paloma? Yo creo que hay que buscar todas las fuerzas democráticas que se quieran unir, pero yo no diría que es para evitar la constituyente y ganar las elecciones, es para sacar adelante a Colombia. Yo creo que uno tiene que pensar que hoy estamos ante un reto enorme. Mire, cuando la ciudadanía piensa hoy que la democracia es menos importante que la solución de los problemas, usted se acerca a modelos autoritarios que ve crecer en todo el planeta, porque la gente dice: la democracia no ha sido capaz de solucionar los problemas. Los que somos demócratas tenemos que aliarnos para demostrar que en democracia sí se pueden solucionar las cosas, que uno sí puede generar las oportunidades, que somos capaces de emprender los proyectos que le transformen la vida a la gente, la oportunidad de tener un trabajo, la oportunidad de estudiar lo que usted quiere, en el marco de un país seguro, porque es que
Hoy Colombia vuelve al pasado, hoy la gente vuelve a vivir con miedo. Entonces yo creo que lo que nos debe mover no es Petro. Yo digo, Petro ya se va a acabar en 2 años. Es la idea de defender la democracia como una forma de gobierno capaz de resolver los problemas ciudadanos. Pero eso no es un to con P, no es un todos contra Petro, no es como proponer otra vez esas dinámicas que nosotros hemos vivido ya históricamente de un frente nacional, de nos aliamos todos desde un sector para aislar a aquellos que nunca habían podido llegar al poder. No es como revivir esa historia que también ya hemos vivido nosotros en el país. Pues yo creo que esa es una visión del Frente Nacional, Camila, que yo no comparto. El Frente Nacional no excluyó a nadie. Lo que pasa es que los movimientos de izquierda de ese momento pues no tenían ni siquiera para elegir un senador. Entonces se hicieron unos acuerdos que no era que anularan las posibilidades de elección. Candidatos que no pertenecían a los acuerdos del Frente se presentaron. Lo que pasa es que perdieron. Lo que se hizo fue un pacto para acabar la violencia. Cuando los conservadores y los liberales se asesinaban y no había posibilidades de una convivencia en este país, se dijo, somos capaces, los líderes de un país, de decir, no señores, podemos vivir todos juntos sin matarnos. Y eso se logró. Hay una división enorme que le ha hecho mucho daño a Colombia e inició cuando empezó el gobierno del presidente Juan Manuel Santos los procesos y exploración del acuerdo de paz con los integrantes de las FARC, y es esa división política entre el expresidente Uribe y el expresidente Juan Manuel Santos. En este gran acuerdo que propone el presidente Iván Duque y del que usted está hablando, senadora Valencia, ¿cabe esa reconciliación? ¿Cabe y usted cree que es factible que eso pueda llegar a darse en el marco de lo que usted está planteando? Yo pienso que aquí cabe todo, porque lo que tiene que estar por encima es Colombia. Y uno no puede anteponer nada distinto que defender esta democracia y mostrar que la democracia como sistema de gobierno sí es capaz. Yo creo que esta es una crisis que no es de Colombia, esta es una crisis mundial. Usted ya ve muchos países, hoy daba la cifra el presidente Duque, que es impresionante, que hace unos años 40% de la población del mundo vivía bajo regímenes autocráticos, hoy es más del 70%, Camila, porque la gente ha empezado a sentir que la democracia no resuelve, y como la democracia no es capaz de darte seguridad, como la democracia no te da oportunidades, pues renunciemos a ella y que venga un autócrata a solucionarnos los problemas. Yo creo que aquí el gran acuerdo es, la democracia sí tiene que ser capaz de solucionar, y ahí tiene que caber todo el mundo. Mire, y yo creo que muchas de las cosas que ha hecho el presidente Petro han dado lugar a que sectores que fuimos afines en algún momento volvamos a encontrarnos. Yo, por ejemplo, celebré la carta del presidente Santos sobre el acuerdo de paz y la constituyente. Me parece que la carta del presidente no solamente fue extraordinariamente hecha, sino en el momento oportuno, y que le cortó la cabeza a la constituyente a través del acuerdo de paz. Y esos son momentos donde nos encontramos defendiendo lo que todos creemos, que es las instituciones. Pero, senadora Valencia, hay quienes creen que no hay nada que le daría más fortaleza al proyecto del presidente Gustavo Petro y el progresismo que todas esas figuras políticas que históricamente han gobernado a Colombia se unan y darle la razón al mandatario y su movimiento de, mire, ahí está el establecimiento de siempre, los que siempre nos han gobernado uniéndose porque se oponen al cambio. Pero es que no nos hemos opuesto al cambio, Camila, porque es que él lleva ya 2 años de gobierno y no ha logrado hacer nada. Se ha desbaratado mucho, pero hacer, construir, solucionar, no ha logrado nada. Usted encuentra que Colombia por primera vez entró en la lista negra de la OIT, entró por primera vez en un problema de hambre que no había tenido este país, que hoy los maestros no tienen sistema de salud, que hay escasez de medicamentos, que hay una crisis económica, que hay una crisis en seguridad. Entonces el presidente Petro no puede decir que nos estamos uniendo contra él, entre otras cosas porque él ya salió elegido. Por eso yo digo, la alianza que necesita Colombia no es contra Petro ni para ganar elecciones. La alianza que necesita Colombia es la alianza de los demócratas que consideren que podemos defender la democracia como una forma de gobierno que sí soluciona los problemas. Yo, ¿qué es lo que me imagino? ¿Qué es lo que soñaría? Que todos los partidos digamos, listo, vamos a participar en las elecciones, vamos a hacer una coalición, pero nos vamos a comprometer, lo importante no es quién gana, es qué vamos a hacer. Ustedes se van a encargar, por ejemplo, de las vías terciarias, el otro partido se va a encargar de las autopistas, el otro partido de los barrios marginales de este país, el otro partido del medio ambiente, y logremos entre todos construir a Colombia, ponernos un cauce
que nos permita conducir los esfuerzos de todos hacia alguna parte. Porque lo que sí no puede seguirle pasando a Colombia es que llega un gobierno y el siguiente desbarata lo que hizo el anterior y entonces llega otro que arranca por desbaratar lo que se hizo. No vamos a llegar a ninguna parte. Pero eso, senadora Valencia, no era lo que pasaba antes, lo que ha pasado históricamente en Colombia, y es que se dividían entre los partidos de coalición. Entonces al Partido Conservador le daban el ministerio de no sé qué, al Partido Liberal le daban otro ministerio, a Cambio Radical le dejaban hacer otro tipo de políticas. Eso no es lo que hemos vivido históricamente en Colombia cuando se reparte el poder político entre las diferentes colectividades. Depende para qué reparta usted el poder, Camila, porque yo creo que si usted lo reparte para tener cuotas burocráticas, usted no está haciendo nada. Pero si usted hace responsable políticamente a un partido de la ejecución de una política pública, del resultado, es que aquí la política la tenemos que dejar de medir en izquierdas y derechas y de discursos. Yo por eso yo digo que soy político no binario, porque es que los problemas de los colombianos no son de izquierda ni de derecha. Lo que los colombianos necesitan es agua potable, lo que los colombianos necesitan es empleo, lo que los colombianos necesitan son las vías terciarias, es que industrialicemos el campo para que el ciudadano pueda salir de los commodities que no valen nada y que se pudren a tener productos terminados como los rones, el aceite de aguacate, que le pueden dar prosperidad a la gente. Y eso necesita una alianza política, porque si lo que uno llega a hacer para gobernar es pelear con los políticos, pues no va a gobernar. Aquí hay que tener una alianza con los políticos para empezar a hacer, que yo creo que es lo que nos falta. Nosotros somos buenos en el sustantivo, pero muy corticos en los verbos. Yo tengo, y agradeciéndole enormemente su tiempo, senadora Paloma Valencia, entendiendo que yo la oigo como candidata. Yo sé que usted dice que no ha lanzado su estructura ni demás, pero acá muchos ya están pensando en las elecciones del 2026. No, yo voy a ser candidata. La pregunta que usted me hacía es si yo ya tengo una campaña montada. No, yo estoy en campaña mostrando trabajo y resultados. ¿Y cómo hacemos para convencer a los miembros de su partido, que son hombres, que tienen menos experiencia que usted, que han estado menos tiempo en el trabajo político y que creen que ellos tienen más derecho de ser candidatos que quienes vienen desde antes como usted? ¿Qué hacemos? Porque es que yo y esto sí se lo digo, mejor dicho, yo lo que quisiese es que Colombia tuviera una presidenta mujer. Esa sí es una agenda clara que yo he manifestado y la manifiesto públicamente. Pero me sorprende que incluso no haya hombres dentro de distintas colectividades como la suya que estén dispuestos a aceptar, oiga, tal vez no es mi turno, tal vez es momento de yo hacerle una campaña a una mujer y sumarme a una mujer que ha trabajado más tiempo que yo dentro del partido. ¿Cómo hacemos para que eso, por ejemplo, en el caso del Centro Democrático, se pueda dar? Yo creo que eso depende de la ciudadanía. A veces yo veo que la ciudadanía dice, es que no vemos una cabeza visible a quien apoyar. Las cabezas visibles surgen con el apoyo. El ciudadano tiene que tomar partido ya, decir quién le gusta, porque lo que hace crecer a los políticos es el apoyo que reciben. Entonces sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que Colombia necesita personas que hayan pasado la crisis de los 40, que hayan trabajado y que den resultados, porque esto no es de discurso, Camila. Yo vuelvo y insisto, aquí hay unos problemas y hay que hablar de las soluciones de los problemas. Yo digo que uno sabe si una persona es buen político cuando le pregunta 4 veces cómo. Si la persona no ha pensado realmente, no en qué va a hacer, sino en cómo lo va a hacer, usted está hablando con una persona que va a llegar a pensar qué va a hacer, cómo lo va a hacer. Y uno necesita llegar a producir resultados. Yo le digo una cosa, para mí el tema de que Colombia elija un presidente con capacidad es total, porque nosotros nos hemos venido acercando peligrosamente a tumbar presidentes. Empezamos en el gobierno del presidente Duque y usted siente que hay sectores que hablan de que debieran tumbar a Petro, pero el siguiente presidente, si no da resultados, vamos a terminar con una democracia fracasada, y eso es a lo que yo más le temo. Mire, senadora, hay que empezar, Ana Cristina, antes de su pregunta, hay que decirle a la senadora Paloma Valencia que hay que empezar a crear realidades desde el lenguaje, y no decir próximo presidente, decir de una vez próxima presidenta. Muy bien. Para que empecemos, no, de verdad se lo digo, y se lo digo desde la agenda, porque desde el lenguaje, Ana Cristina, empezamos a crear las realidades, y si no nos quedamos pensando que solo pueden gobernar los hombres a Colombia. Sí, y de hecho, Camila, si uno se pone a pensar en este momento quiénes tienen más perfil presidenciable, pues son, en todos los espectros políticos, pues son mujeres. Si uno se pone a pensar eso, y sobre eso precisamente le quiero preguntar a la senadora Valencia, y es que en el espectro de derecha y centro derecha, pues más mujeres, sobre todo la derecha, pues son más mujeres las que tienen opción. Por ejemplo, María Fernanda Cabal, hay una ambigüedad que no ha sido descifrada en la periodista Vicky Dávila, que está en un punto
ambiguo que no se sabe de si quiere o no quiere. ¿Usted por qué se diferenciaría de otras, o en qué se diferenciaría de otras candidatas de derecha y de centro derecha? Pues Ana Cristina, yo creo que primero que yo no me autodefino ni de derecha ni de izquierda. Yo he dicho muchas veces que yo soy un político no binario porque yo creo que uno tiene que aprender de las políticas públicas, de todas, para encontrar las soluciones que sean adecuadas a los problemas. Yo a veces me encuentro en unas soluciones muy ubicadas con políticos que se definen de derecha y en otras me encuentro muy ubicada con políticos que se definen de izquierda, porque yo creo que aquí lo que hay que buscar es la solución real de los problemas. Para mí, por ejemplo, la economía se cuida sola. ¿En qué sentido? Claro que hay que bajar los impuestos y hay que generar incentivos para las inversiones. Creo totalmente en el libre mercado, pero me parece que los gobiernos no tienen que salir a cuidar el sector productivo se cuida solo. El gobierno lo que tiene que cuidar es al ciudadano que le faltan cosas, a ese ciudadano que está en la pobreza, que está con mala educación, que no tiene agua potable, los barrios marginales de este país, que no haya lotes para construir los barrios de la gente más pobre de este país. Esos son los problemas que el gobierno tiene que solucionar. La creación de bienes públicos donde nos encontremos, la garantía de la seguridad, porque es que usted tiene que tener seguridad para poder estudiar, usted tiene que tener seguridad para poder tener su negocio. Me decía el otro día un empresario pequeño, yo ya no puedo más porque me toca trabajar para pagar impuestos, para pagar la extorsión y lo que me queda ya no me alcanza para sostener a mi familia. Hay que quitarle esas presiones al ciudadano para que sea verdaderamente libre. Yo me diferencio en los resultados que yo he venido dando en este ejercicio de 10 años como senadora. Yo creo que si usted revisa y compara lo que yo he logrado en el Congreso de la República, los debates que he dado, la profundidad, lo que he aprendido, usted podrá decir con seguridad que Paloma tiene la formación, la capacidad y el carácter para ser un excelente presidente de Colombia. Yo no quiero ser presidente de Colombia, yo quiero ser excelente presidente de Colombia. Pues senadora Paloma Valencia, mil gracias por estar aquí en los micrófonos de Blue Radio. Acuérdese cambiar el lenguaje. Próxima presidenta de Colombia, sí señora. Así será. Gracias Camila por esta oportunidad, un saludo para todos y bueno, vamos a ver qué sigue pasando en el país de aquí para adelante. Yo hoy me levanté pensando si el gobierno se va a correr del acuerdo que hicimos de la estatutaria de educación, que me daría mucho pesar. Creo que las leyes hay que construirlas para que quepan la diversidad ideológica que tiene Colombia. ¿Pero usted cree que se pueden correr? Pues yo los veo muy bravos, muy llorosos. Ok, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Ojalá no sea así y que ojalá se puedan seguir llegando a consensos desde el gobierno y el legislativo para que Colombia avance. Senadora Paloma Valencia, mil gracias por estar con nosotros hoy en Blue Radio. Muchísimas gracias y un saludo a todos. Don Lucas, tomémonos un té, ¿le parece?